Diversas cuestiones relacionadas con... vamos a encontrar diversas cuestiones relacionadas con la materia y que podemos mostrar precisamente en este libro que tenemos aquí, donde lo situamos. Este libro de Jesús Tuzón, Los prejuicios lingüísticos, es un libro fundamental. Yo creo que este libro es básico, debe ser leído por toda persona que quiera estudiar las lenguas, pero cualquier persona que quiera estudiar el interior de una ciencia no puede fetichizar ni este libro ni ningún otro, no puede fetichizar ningún conocimiento. Así que este libro lo va a tener que contextualizar bien en su época, no porque el libro esté obsoleto con respecto a las cuestiones primordiales que aborda, es decir, la igualdad de las lenguas, la dignidad de las lenguas, así es como se va a llamar después otro libro. Lo tengo por aquí, lo voy a coger. Aquí, que va a ser más completo, pero que bebe de la fuente. De hecho, creo que se lo dedica a Jesús Tuso, el profesor Juan Carlos Moreno Cabrera, a Jesús Tuso. Bueno, va de eso, precisamente, lo primordial. Lo que pasa que este libro, claro, su título original era Mal de lenguas, como crítica, ¿no? Pero los prejuicios lingüísticos, bueno, yo en mi tesis doctoral he bebido de esto previamente, pero en mi tesis doctoral bebido de esto críticamente, ¿no? Ya de ahí he completado con esta lectura. Pero mi tesis doctoral, como digo, establezco dos niveles, ¿no? El nivel del prejuicio, de la actitud, de la creencia, que es como así una primera sociolingüística había tratado toda esta cuestión, y un segundo nivel, que no son niveles en relación cuantitativa, y ahora vamos a explicarlo, es una relación cualitativa la que existe entre estos que estoy llamando dos niveles, realmente son dos dimensiones si se quiere, o lo que sea, da igual, eso es lo de menos ahora, que es la de la ideología lingüística. Así que tenemos el prejuicio lingüístico, digamos, de una manera solipsista, de una manera psicológicamente individual, y la ideología lingüística de una manera psicológicamente social. Aunque yo no hago psicología social, pero no sirven estas cuestiones porque está muy relacionado también con el ámbito de la psicología social. De hecho, aquí va a ser un poco a veces difícil establecer las fronteras entre eh, a la hora de abordar estos temas entre lo que es la psicología social, la sociología. No quiere decir que que no podamos conceptualizar qué es cada uno de ellos. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que dada la realidad que queremos estudiar y necesitamos herramientas de todas y cada una de estas disciplinas, y las disciplinas están compartimentadas, pero la realidad no. Así que tenemos que trascender la realidad disciplina. De hecho, estamos abogando por una transdisciplinariedad y venimos de un ámbito, un tiempo histórico, el de principios del siglo XX, donde se estaba hablando de interdisciplinariedad. Bueno, yo creo que es muy necesaria la transdisciplinariedad y de hecho a eso apuntamos, como digo. El caso es que los prejuicios lingüísticos lo que van a dar cuenta es de lo que le sucede a una persona en su cabeza, pero la ideología lingüística va más allá, es un salto cualitativo, porque no solamente va a suponer lo que le pasa a un individuo en la cabeza, una idea particular de alguien que no tiene mayor repercusión que lo que esa persona pueda hacer, que es como había conceptualizado a partir de la psicología, precisamente, la sociolingüística de corte laboviana, a través de Lambert, o a partir de Lambert, Labov, y otros sociolingüistas, y así lo va a asumir en realidad la hispanística, tomado todo de ahí, pues estas conceptuaciones de actitud y creencia, pero que son conceptuaciones que surgen al interior de la psicología y de una psicología primariamente individualista, aunque después pretendidamente social,
pero vamos a ver cómo solo va a dar cuenta de lo que pasa en un individuo porque no nos va a permitir, y esos son los límites ahí, no nos va, a mi entender, no nos va a permitir entender cómo funciona todo esto en términos sistémicos. Y el término ideología, el concepto de ideología, sí va a dar cuenta de ya no lo que le pasa a un individuo en la cabeza, sino aquello que es socialmente compartido y que es sistémico, que atraviesa sistémicamente. No confundir sistémicamente con sistema de lengua, esto no tiene absolutamente nada que ver, si no diríamos ahí sistemático y tampoco con el asunto tiene nada que ver, a no ser que formalizara lingüísticamente, ¿no? En una explicación que quisiéramos dar en términos estructuralistas, pero no tiene absolutamente nada que ver, no confundir. Sistémicamente está apuntando a la idea del sistema mundo y está apuntando además a la idea de construido socialmente eh, y yo creo que debemos definir ahora ideología lingüística para poder eh, abordar bien esta cuestión. Mira, ideología lingüística, Tom Mandel la define como las representaciones sociocognitivas socialmente compartidas que conducen las prácticas de los grupos. Si cogemos las definiciones de las personas que han trabajado esa cuestión al interior de la antropología lingüística norteamericana y que de hecho han acuñado esta terminología y la han desarrollado, como Michael Silverstein, como Judith Irving, Susan Gold, como Paul Coscritti, Ramsey, Heath, etcétera, vamos a ver que todas estas personas están hablando de conjunto de creencias, de grupo de creencias, eh, siempre socialmente compartido, pero como conjunto, no como una creencia particular. Y es socialmente compartido, además, que va a atravesar todas las prácticas. Así que lo que hace Tom Van Dyke, aunque por ahí en alguna ocasión alguien que sabe también mucho de este asunto mostraba, no a mí, porque yo estoy siguiendo esa definición del profesor Teum, pero problematizaba a Tom y Tom Van Dyke, vamos a ponerlo por escrito. Aquí faltarían los créditos, ¿no? A ver si se lee ahí, ¿no? Bien, bueno, pues Teum va a hablar en esos términos de ideología, no en este libro, aunque aquí también lo desarrolla, aunque no lo expresa así exactamente, en un libro que se llama, de 1999 en español, se llama Ideología, ¿no? Publicado en Gedisa. La cuestión es lo de sociocognitivo. ¿Qué quiere decir con sociocognitivo? Eh, Eso que ya lo expliqué Tom, pero yo voy a decir que entiendo yo por sociocognitivo. Sociocognitivo es las representaciones en nuestra mente sobre la sociedad, sobre todo el afuera que está dentro, todo lo que está fuera de nosotros, pero que representamos cognitivamente. Al fin y al cabo, tenemos la realidad, tenemos nuestra cognición, es decir, qué pensamos de la realidad, cómo representamos la realidad. En este caso son representaciones, cuando decimos representaciones lingüísticas, son representaciones más allá de lo que es lingüístico en términos estructurales, de lo que yo piense de una lengua o de un fonema o de un morfema, de un aspectos particulares, ¿no? De unidades particulares al interior de una lengua. Va, está muy relacionado, además con todo eso, con la interacción entre las personas y no solamente de manera individual, sino también intergrupal. Y estas relaciones intergrupales, más que las interpersonales, porque al fin y al cabo, como dice Bourdieu, tengo un libro ahí, al final voy a desmontar aquí la biblioteca, y no quiero salirme de la pantalla, Bourdieu, ¿vale? Para personas que como no lo lean por escrito, no, ¿vale? O que mi pronunciación no sea la adecuada, ¿no? O se aleje un poquito de la pronunciación legitimada al interior del francés.
Bueno, Bourdieu. Bourdieu nos dice que toda relación interpersonal actualiza una relación intergrupal. Es una relación de fuerza, una relación de poder entre grupos que puede estar explicitada en dos individuos, pero que no es la relación de Pepe con Juan, sino es una relación de un grupo del rol que en ese momento, rol aquí no sé si es problemático, pero bueno, vamos a problematizarlo todo aquí ahora. Eh, el, el- el grupo, el rol como grupo que ostenta Juan frente a Pepe. Mm, La ideología lingüística no solamente permite entender esto, sino que además permite entenderlo en su construcción histórica y lo permite entender además en las prácticas socialmente compartidas, no solamente en la idea socialmente compartida, sino en las prácticas socialmente compartidas, como esta relación de fuerzas actualizada está conduciendo prácticas y suponen prácticas sociales, discursivas o no discursivas, lo que genera una consecuencia sobre grupos humanos. Cuando yo digo grupos humanos, en vez de grupos sociales, bueno, yo digo grupos sociales también, y digo comunidad, si quiere, de habla o comunidad lingüística, todo conociendo la trayectoria individual, ¿vale? Ya hemos hecho para allá el recorrido con Bloomfield o lo hemos hecho con Gampers, según los alcances, ¿no? Diferentes de cada cual. La cuestión es que eh, viendo las diferentes problematizaciones como la que establece Jan Blomer, la que establece Ben Rampton, ellos en conjunto respecto de comunidad y demás, y queriendo ir de esencialismos, aunque Hampers, yo creo que eh, esto es una advertencia que me hacía y espero que me lo permita Celso Cacamo, un sociolingüista gallego. Eh, Gambers tiene unos alcances mayores que el término visto en términos esencialistas. Pero el grupo social muchas veces lleva a pensar a categorías sociales tales como realmente económicas y demás, y muy limitadas, que aquí no, ahora mismo yo no puedo problematizar, eh, como clase alta, clase baja, clase media. Bueno, y no es eso lo que estamos diciendo. Yo creo que grupo humano nos permite como conceptuación, aunque no parezca que sea una terminología de uso eh, habitual al interior de la lingüística, pero es que esa es la realidad que estamos objetivando. Eso nos va a permitir eh, trascender ideas esencialistas, por ejemplo, como la de pueblo andaluz, o la de Andalucía, o la de los andaluces y las andaluzas. Claro, si yo digo los grupos sociales, se va a entender esa jerarquización en términos económicos. Si yo digo Andalucía, parece que es un todo. No quiere decir que otras tierras sean todo, no hay ningún todo en ningún lado. Vamos a encontrar siempre una diversidad al interior que es consubstancial al ser humano, así que no es algo malo en sí. La cuestión es que lo que queremos dar cuenta también de las opresiones al interior no solamente de las opresiones respecto por ejemplo, Andalucía, sino también vamos a tener que trascender esta idea esencialista cuando realmente nuestra investigación lo que está es partiendo no de la idea esencialista de los andaluces y las andaluzas, sino de lo que se identifica como andaluz. Es decir, que si yo lo que estudio eso es la inferiorización, la desvalorización de unos capitales simbólicos, en este caso lingüísticos, imbricados con otro tipo de capital simbólico, cultural, etc. No puedo partir desde el mismo capital lingüístico, de la misma variedad lingüística
en sí. Tengo que partir del valor que se le está concediendo desde un grupo humano que es el que va a establecer esa jerarquización, esa construcción, la va a establecer o la va a reproducir eh, a través de diferentes prácticas, de la práctica interaccional misma, pero también a través de discursos que hablan sobre las prácticas discursivas del grupo andaluz, es decir, sobre el hablar de los andaluces y las andaluzas eh, y poniéndole un valor, en este caso desvalorizando. Así que todo el foco de atención está puesto sobre quién está construyendo la diferencia, no desde aquello que es diferente. Al fin y al cabo estamos ante una lógica de jerarquización, una lógica de inferiorización y de autosuperación, porque es un valor negativo hacia y un valor positivo hacia lo endogrupal, hacia lo exogrupal negativo y hacia lo endogrupal positivo, hacia el mismo grupo positivamente y hacia un grupo eh, construido como externo, construido como una otredad, denominado así como una otredad, identificado como una otredad, con elementos que evidentemente les llevan a identificar como otredad, es decir, que se identifique como un algo diferente no es en sí malo, la cuestión es el valor que se le pone. Cuando eso se constituye en capital, y si es un capital simbólico, estamos usando en este caso Bourdieu, es que tiene un valor. Y esta diferenciación se va a hacer a través de este valor. A mí me parece muy interesante ahora introducir aquí a Silverstein, porque Silverstein nos va a hablar de indicadores, de índices, de cómo se va a construir estas lógicas jerarquizadoras. Él llama esto indexicalidad. Tengo que advertir que en algún momento me he encontrado con las famosas y los famosos evaluadores de revistas que lejos de ser democráticos y una ciencia o es democrática o no puede ser ciencia, pues la ciencia al final requiere democrática, no es populista, ¿vale? No, no estamos diciendo que se abierta a cualquiera que quiera hablar, no, 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 es al interior de trabajos serios, ¿no? Pero muchas veces el diálogo es un poco limitado. Yo me encontraba personas que directamente han puesto el grito en el cielo. Indexicalidad solamente se aplica a textos, a la gramática del texto. Bueno, señora, señor, está Silverstein, ¿no? Yo lo estoy citando, lo estoy usando. Eh, ¿Quién quiere que le diga? Usted no lo ha leído nunca, no lo conoce. Eh, Atienda aquí un momento, no pasa nada, no todo el mundo hemos leído todo, ¿no? Es obvio. Quien diga que lo ha leído todo es un bustero, una bustera. Bueno, total, que el caso es que me parece Silverstein muy interesante porque Silverstein va a usar, va a hablar de índices. Eh, Todo lo que yo escucho, por ejemplo, personificando esto en mí ahora, ¿no? Todo lo que yo escucho me lleva a identificar. Yo, por ejemplo, escucho a una persona que usa un determinado léxico eh, y ese determinado léxico que yo identifico con algunos usos, con algunos campos simbólicos, pero también con algunas situaciones, bueno, pues el léxico es asociado a esas situaciones y a esos campos simbólicos y por lo tanto me sirven para identificar a la persona. Eh, los sonidos, las características fonéticas de quien habla también me pueden llevar a identificar si la persona es de un lugar, de otro, etcétera. Los índices son identificadores. Estos identificadores en sí no nos están diciendo nada, es simplemente que estos identificadores lo que van es a activar ahora las ideologías lingüísticas, sociales, ontológicas sobre quien habla y sobre, ahí aquí ya trasciende ahora la idea de lo interaccional para pasar a lo intergrupal, la actualización a lo intergrupal y, y eso nos ha permitido entonces hablar de todo un sistema ideológico eh,
que está sustentado, que tiene que estar sustentado para poder funcionar como sistema ideológico y subsistir, ser susceptible de ser reproducido a través de instituciones sociales. Instituciones sociales abstractas o concretas. Instituciones sociales no quiere decir que sean la administración pública del Estado, pero la administración pública del Estado se constituye en institución social en tanto va a poder soportar este tipo de sistema ideológico a través, por ejemplo, de su escuela y a través de las leyes educativas y a partir de otras prácticas también que vaya a ejercer el Estado o las personas en las que se actualiza el Estado, ¿no? No solamente es un sistema ideológico sustentado por institucionalmente, sino también construido históricamente. Va a tener una construcción histórica y lo vamos a expresar así. Prácticas discursivas y no discursivas, prácticas sociales, vamos a decir, prácticas sociales continuadas van a generar una representación sobre esas prácticas sociales. Y esta representación, que es la ideología, o que se va a constituir ideología, y ahí tendremos que ver diferentes momentos, pero vamos ahora a saltarnos todos esos momentos para generar imágenes aquí de nuestra argumentación, de lo que queremos exponer. Práctica social, prácticas sociales repetidas van a generar una idea sobre esas prácticas sociales y sobre los elementos, sobre los intervinientes en esas prácticas sociales, sobre todos los factores, elementos, etcétera, que van a intervenir, todas las personas también. Y va a reforzar las prácticas sociales mismas, que a su vez van a generar nuevas representaciones, porque todas estas prácticas no solamente van a ser reproducidas, sino también son susceptibles de ser transformadas a lo largo del tiempo. Es así, grosso modo, como estamos planteando cómo funciona todo el sistema ideológico de construcción, ya sea patriarcal, ya sea racista, ya sea sexista. Y en este sentido, el racismo, entendido en los términos de Fanon, completado o desarrollado por Grosfogel, nos lleva pues, a plantear esta cuestión en términos de lógica de jerarquización por parte de un grupo o grupos que se autosuperiorizan y que inferiorizan a otros grupos humanos a partir de diferentes marcadores, y esos marcadores habrá que observarlos localmente y que además funcionan imbricados entre sí, como el color de piel, la lengua, la etnicidad, la religión, el sexo, la identidad de género, la expresión de género, etcétera, etcétera, etcétera. Como decimos, están imbricados entre sí, por tanto aquí también podemos poner a dialogar los feminismos negro norteamericanos,